Es Luciano López Flores, analista político, abogado constitucionalista y además es profesor universitario. Abogado, bienvenido. Gracias por acompañarme. Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por estar aquí con nosotros para hacer el análisis. A ver, vamos a hacer primero el análisis, si le parece, partiendo de la decisión del Tribunal Constitucional. Vamos a olvidarnos un momento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a pensar en la legislación nacional y en la decisión que toma el Tribunal Constitucional para entender que la decisión que ya se había tomado previamente estaría todavía vigente y tendría entonces que ejecutarse, que sería la liberación del expresidente Fujimori. Todo esto en el contexto nacional nada más. ¿Estamos en lo correcto? ¿El Tribunal Constitucional está argumentando y sustentando de la manera correcta la decisión que ha tomado? En mi opinión, no, porque en la resolución que ha emitido hoy el Tribunal Constitucional, el tribunal reconoce que esa decisión anterior del año 2022, que hoy esta composición actual está diciendo que debe cumplirse, el propio tribunal reconoce, Fernando, de que esa decisión entra en contradicción con una decisión de la Corte Interamericana emitida después. Entonces, la decisión de la Corte Interamericana que se emitió después del 2022, donde le dijo al Estado peruano, no puedes implementar la decisión del Tribunal Constitucional del año 2022, es algo que no puede estar fuera del juego, por decirlo de alguna manera, y el tribunal lo reconoce. Lo que sucede es que el Tribunal Constitucional lo que dice es, ok, la decisión del Tribunal Constitucional anterior del 2022 más la decisión de la Corte Interamericana colisionan. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Y ahí es donde viene lo insólito, porque el Tribunal Constitucional actual lo que está diciendo es, bueno, esta es una decisión de la Corte Interamericana que no es una sentencia, sino es una supervisión de sentencia. Para que se entienda eso en castellano, es una supervisión de sentencia, como su mismo nombre lo indica, es una decisión que emite la Corte Interamericana para verificar, para fiscalizar que aquello que decidió antes el Estado condenado lo está cumpliendo. Y entonces lo que dice el Tribunal Constitucional es, las decisiones de supervisión de sentencia en realidad no son acordes con el tratado y cuando un Estado incumple, en realidad lo que debería hacer la Corte Interamericana es quejarse ante la OEA, así de insólito. Y entonces lo que dice es, la Corte Interamericana no tiene competencia para obligarme a mí, Tribunal Constitucional, a que yo no haga cumplir un fallo emitido por mí mismo. Eso es, grosso modo, he tratado de decirlo en sencillo, lo que habría dicho el Tribunal Constitucional. Entonces, una cosa entendido. Así, Ahora, ajá. perdón, adelante. Algo similar pasó en el año 2017, le cuento, y sucedió en la Argentina, porque hay un caso donde el Estado argentino fue condenado, y en el año 2017 la Corte Suprema Federal Argentina dijo algo similar, dijo, bueno, yo la verdad no voy a cumplir una supervisión de sentencia porque la Corte no es competente para hacer eso. En esa oportunidad, la Corte Interamericana, si me permites la expresión, como que le jaló las orejas a la Corte Suprema Federal Argentina y le dijo, oiga, un momento, yo soy creación de un tratado que usted Argentina firmó, algo similar que tendríamos que decir ahora que en el Perú. Nosotros hemos firmado ese tratado que crea una Corte y por tanto, lo que dijo la Corte Interamericana en esa oportunidad, le dijo al Estado argentino, discúlpeme, pero tu Corte Suprema Federal Nacional Argentina, no tienes por qué decirme en qué yo soy competente o no, porque yo soy creado por un tratado. Así que el único que puede definir en qué cosas soy competente soy yo mismo, porque provengo de un tratado. Y es algo lógico en realidad. Entonces, en lo que ha sucedido ahora, lo que ha sucedido el día de hoy aquí en el Perú, en realidad es crónica anunciada, porque la Corte Interamericana lo que va a hacer es seguir el mismo criterio que empleó en el caso Fontevecchia, que es este caso argentino del año 2017, y le va a decir al Tribunal Constitucional del Perú, tú no eres quien para decirme en qué cosas soy competente o no, porque tú eres un tribunal nacional y yo soy uno supranacional de un tratado que tú firmaste. Entonces,
Es lamentable lo que ha sucedido en el Perú porque esto es algo ya predecible a la luz de un caso como el que acabo de comentar, que es el caso Fontevecchia argentino del año 2017. Por supuesto, aquí estamos hablando de legislación, por eso decía yo, la legislación local, el Tribunal Constitucional, y después viene la supranacional. La gran pregunta, claro, aquí hay un acuerdo, son parte del sistema interamericano. Al ser parte del sistema interamericano se adquieren obligaciones. Esas obligaciones tienen que ver, por ejemplo, con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en este caso de Fujimori. Es cierto. Pero ¿qué es lo que se alega, no nada más en el caso peruano, en otros países, porque lo he visto en otras decisiones, y usted seguramente también? Sí. Es que un ente supranacional no debería pasar por arriba de la legislación local. Es decir, yo soy la máxima autoridad local a nivel nacional y tú como CIDH me puedes dar, como usted lo decía, no es una sentencia, es una revisión de sentencia y tú me puedes dar tu evaluación y me puedes decir esto no debería ser así, esto debe ser de otra forma, de acuerdo a lo que yo interpreto como Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero la última palabra para muchos la debería tener el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que hay en la letra fina del acuerdo? Pues es lo que determinaría entonces si esto es correcto o no. Explíqueme después de la pausa por qué esta apreciación es equivocada, porque también haría sentido. Tú eres la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo te paso la sentencia, hazme una revisión de sentencia, y en esa revisión de sentencia me dices, pues no, me parece que esto está equivocado, tú no deberías liberarlo. Bueno, gracias por la consulta, pero tú no determinas, determino yo porque soy la mayor autoridad a nivel nacional. Entonces, ahí es donde me parece que o falta contundencia en la interpretación o falta hacer entender qué compromiso se adquiere, si es completamente vinculante una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la decisión de cualquier máximo tribunal de cualquier país, que sea parte del sistema interamericano, ¿no? Espero que no hayamos enredado mucho a nuestra audiencia, pero usted entendió todo lo que le dije seguramente. Voy a marcar una pausa, regreso y tratamos de definir esto de las competencias, ¿no? Supranacionales, nacionales, compromisos adquiridos, y ya luego hablamos de consecuencias. Regreso, es Luciano López Flores, analista político, abogado constitucionalista y profesor universitario que me acompaña. Continúo conversando con mi invitado Luciano López Flores, analista político, abogado constitucionalista y profesor universitario, sobre esta decisión del Tribunal Constitucional en el Perú de liberar a Alberto Fujimori sobre la resolución de, que no es lo mismo que no sentencia, ¿no? La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que no fuera liberado. Y entonces hablábamos de este tema de supranacional, nacional. La clave aquí, abogado, para muchos, de donde el asidero de muchos, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no dicta una sentencia, y usted lo reafirmaba, es una revisión de sentencia, les dice, no, de acuerdo a lo que yo veo aquí, debería de seguir preso. Y el Tribunal Constitucional dice, bueno, sí, gracias, pero no, nosotros tomamos la decisión aquí a nivel nacional. ¿Por qué no debe tomarse de otra forma cuando en la práctica es lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Revisar sentencia y decirles lo que ellos, como Corte Interamericana, harían, y bueno, la decisión la toma el tribunal. ¿Por qué no debe entenderse así? Porque ahí es importante hacer una precisión. Lo que hace la Corte Interamericana en estos procedimientos que se llaman supervisiones de sentencias, no son las supervisiones de sentencias de los tribunales nacionales, sino son las supervisiones de las sentencias que la propia Corte emitió. El caso aquí que está supervisando la Corte es el cumplimiento del fallo que la propia Corte emitió en el denominado caso Barrios Altos y La Cantuta. Y como en ese fallo la Corte Interamericana estableció que el Estado peruano debía determinar las responsabilidades de quienes hayan cometido esos crímenes, es allí donde entra a tallar que el indulto a Fujimori en su momento fuera revisado en una supervisión de sentencia, pero de la propia Corte Interamericana. Por eso es de que el Tribunal Constitucional, en la resolución que ha emitido hoy,
el propio tribunal reconoce que la Corte Interamericana tiene 2 resoluciones emitidas en estos procedimientos que se llaman de supervisión de los fallos de la propia Corte, en este caso Barrios Santos Lacatuta, y que le dijo al Estado peruano que no debía implementar, no debía hacer cumplir esa decisión del Tribunal Constitucional del año 2022 que había dicho que se respete el indulto. Entonces, cuando ahora el Tribunal Constitucional ha dicho, bueno, pero esas son resoluciones de supervisión y la Corte Interamericana no es competente de acuerdo con el propio tratado, ha hecho el Tribunal Constitucional una interpretación del tratado de la Convención Americana, entonces allí es donde, por eso yo mencionaba antes de la pausa, que una situación similar ocurrió en el año 2017 en la Argentina, donde la Corte Suprema Federal Argentina también hizo una interpretación similar y dijo, no, la Corte no es competente para hacer esas cosas. Y la Corte Interamericana en esa oportunidad le respondió a la Corte Argentina y le dijo, un momentito, yo soy fruto de un tratado que tú soberanamente firmaste y te obligaste a cumplir. Y aquí abrimos un paréntesis. Claro, porque las decisiones de la Corte son vinculantes, porque el tratado es vinculante. Entonces, desde ese punto de vista, ya sabemos lo que va a pasar. Va a pasar lo mismo que sucedió en la Argentina. La Corte va a venir y le va a decir al Perú, oigan, ustedes no cumplieron lo que yo les dije, que no implementen esa decisión del año 2022 y el Tribunal Constitucional de ustedes no es competente para decirme a mí en qué soy competente y en qué no. Y ahora, aquí, para cerrar, le pregunto, ¿qué consecuencias puede traer esto porque la consecuencia es para el Estado peruano? Es decir, el tratado y el cumplimiento del mismo es del Estado peruano. O sea, aquí la decisión fue del Tribunal Constitucional, sí, pero el Estado peruano es el que está incumpliendo. Entonces, ¿cuál puede ser la consecuencia para el Estado peruano? En este caso para el gobierno de Dina Boluarte. La credibilidad internacional, porque en el derecho de los tratados, o sea, en las políticas internacionales, se maneja bajo un principio que se llama el principio de la buena fe. Es decir, los tratados, los compromisos internacionales siempre se deben cumplir. Por eso es que no funciona, yo escucho también aquí, por ejemplo, en el Perú, muchos colegas dicen, pero si se incumple no pasa nada. Es que no funciona como si uno incumpliese la sentencia que obliga a dar una suma de dinero en un tribunal nacional. Aquí se pone en juego la credibilidad internacional, porque hoy en día, después de la Segunda Guerra Mundial, siempre todos estos tratados de derechos humanos, lo que se trató de impregnar es una cultura de respeto a nivel internacional a los derechos fundamentales. Entonces, lo que se pone en juego siempre es la credibilidad internacional. A nosotros ya nos pasó en el Perú. Nosotros, durante el gobierno justamente de Fujimori, que intentó retirarnos de la competencia contenciosa de la Corte, lo que generó fue justamente una falta de credibilidad, que cuando cayó el Fujimorato y estuvimos nosotros con el gobierno transitorio de Paniagua, lo primero que hizo fue ratificar en todos sus extremos la competencia contenciosa de la Corte, porque hoy en día, a nivel internacional, eso es sumamente importante. Lo que se maneja es la buena fe y el cumplimiento de los tratados. Es la palabra empeñada, claro, por decirlo de alguna manera, a nivel internacional. Es la credibilidad, claro, lo que está. Claro. Pues ahí lo tienen. Más claro imposible. Digo, es un tema muy complejo, pero a mí me queda claro. Con el abogado, más claro todavía. Ojalá a ustedes también les haya quedado claro. Es interesante entenderlo, ¿no? Porque luego se pasan por encima de todos los tratados. Hay varios países que lo han hecho. No, o sea, el caso de Perú en esta decisión no es el único, ¿eh? Hay otros más que si la Corte Interamericana, que si la Comisión Interamericana, que si la OEA, y no les importa acatar lo que se comprometió. Bueno, ¿qué le puedo decir? Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Era uno de esos países. En fin, abogado, mil gracias por haberme acompañado. Ha sido maravilloso escucharle y ampliar el entendimiento de este caso. Muy amable. Muy buenas noches.